parte de lo que quiero tocar, que es la gracia de Dios. ¿Quién no la conoce? Tantas veces se habló de la gracia de Dios, la gracia de Dios, y cantamos hermosos himnos, ¿no? Sublime gracia, ¿quién no conoce? Pero ¿qué trata la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios? Algo tan inmenso. Se dice por allí la gracia inefable. Es un término que significa que no se puede explicar. Y es lo que Dios nos regaló sin merecerlo. ¿Y cómo podemos recibir algo que no merecíamos? Y nunca podríamos ser indiferente a algo así, ¿no es cierto? Humanamente, si recibimos algo que no nos ganamos, no lo merecíamos, y de repente nos dan, lo recibimos, no entendemos mucho. ¿Por qué? No lo entendemos por qué. Eso es lo que hizo Dios. No entendemos muchas veces por qué lo hizo. ¿Qué vio en nosotros? Siendo malos, pecadores, desobedientes, porque cuando fuimos al Señor no éramos santitos, no éramos buenitos. No, todo lo contrario. ¿Y cómo Dios tuvo esa misericordia? Dice. No sé uno cómo actuaría humanamente, ¿no? Para beneficiar a alguien que sea un criminal, que sea una mala persona. ¿Cómo lo podría uno apoyar, ayudarlo? Lo haríamos. Y lo haríamos también participante de los beneficios de una herencia a él en la parte familiar. No sé cómo sería eso, ¿no? Pero eso y muchísimo más es lo que hizo Dios Padre para con nosotros. Y envió a Jesucristo. Y lo podemos experimentar cuando nos entregamos totalmente al Señor. Cuando digo totalmente es cuando se entrega uno de veras. No de palabrita, no así de que se entrega al Señor y es lo mismo que nos entrega. No, alguien que viene con fe, alguien que lo que creyó en el regalo de Dios, creyó que iba a ser participante de la herencia divina para entrar en el reino de los cielos, alguien que abrazó ese regalo que viene de Dios. Y eso hemos sido usted y yo. Le hemos creído. Como un niño podemos decir, pero mira qué infantil, ¿cómo va a creer eso? Así, si no volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahí está, ¿no? Tengo que volverme como niño para creerle a Dios. Ahora, cuando nosotros aceptamos totalmente y de veras, no jugando como una religiosidad, como cuando estábamos antes en una religión, y decíamos, sí, voy, sí, hago, sí, creo. Mentira, andábamos en cualquiera, nos daba lo mismo. Ir a la iglesia que no ir a la iglesia, pasar a una iglesia o a otra iglesia, nos daba lo mismo porque no teníamos conciencia ni habíamos ahondado qué es la salvación. Nos gustaría y nos gustaba, mejor dicho, ir al cielo cuando uno muere, ir al cielo. Pero cuando entendemos esto, de ese regalo, ¿no? De esa gracia que no se puede entender ni comprender humanamente, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor, dueño y Salvador nuestro, siendo obedientes, ahí está el tema, a sus mandamientos. Es una entrega total y verdadera cuando soy obediente. Aquel que me rescató, que me hizo ser heredero con Él en gloria, sin merecerlo, no tenía ningún motivo para dármelo a mí, pero me lo dio a mí y se lo dio a usted. ¿Cómo se comporta uno ante este dueño, nuestro dueño, que hizo tantas cosas y nos dio esa herencia eterna para que vivamos con Él en los cielos para siempre y una vida eterna donde no va a haber muerte, dolores, ni angustia, ni enfermedades, ni problemas económicos, ni esto, ni el otro? ¿Cómo podemos ser ingratos a Dios? Ese es el término.
no tener gratitud a Dios hacia lo que lo dio y vivir de una vida que no le agradamos a Dios, aquel que nos rescató, aquel que nos llamó de donde estábamos en las tinieblas, su gloria inefable, y nos dio vida, estando muertos, nos atendió, nos curó y nos hizo herederos con Él. ¿Alcanza a captar un poquito de lo que es la gracia de Dios? ¿Usted cómo reacciona ante este regalo que Dios le ha dado a su vida? ¿Tiene gratitud hacia Dios o es ingrato? ¿Qué tema, no? Yo quería hablar sobre este tema. ¿Cómo soy delante de Dios? ¿Soy ingrato? ¿O soy feliz y me desvivo alabando y glorificando a Él su nombre porque me comporto como un niño en la fe hacia mi Dios, en mi fe hacia Dios, porque le creo? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, usted y yo, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Y nosotros ni dimos bolilla. Dice, mira, llega ahí Pascua, mira cómo le pegaron, mira pobrecito. Pero ese pobrecito que estaba en ese momento en la cruz estaba muriendo por mí y por usted. Pero ni noción teníamos, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacíamos? Comíamos huevo de Pascua, rosca de Pascua, todo. Y de aquel que murió por mí en la cruz. No quiero decir que no coma un huevo de Pascua, una rosca de Pascua, pero ¿cuál es el motivo y el sentido de la Pascua? Y entonces cuando entramos en el camino del Señor se comienza a ir esos velos que teníamos en la mente que no nos dejaban ver y comenzamos a entender, mira, Jesús murió por mí. Ay, si el mundo supiera. Y el mundo no sabe, como usted y yo no sabíamos o sabíamos. Y andamos en cualquiera, menos nos íbamos a acordar del Señor. Y dice que Él murió siendo aún pecadores. Claro, Él murió hace más de 2500 años ahí en la cruz del Calvario. Y nosotros no existíamos, claro, no existíamos, pero la bendición nos llegó a aquellos que no existían entonces, sino que aparecerían en generaciones venideras. También le alcanzaba la gracia de Dios, como nos alcanzó a nosotros. ¿Se va entendiendo un poquito? Bien, mire, sin merecer absolutamente nada, como dije recién, ningún favor de parte del Creador, nos hizo un regalo que es el acto más grande de amor de Dios hacia la humanidad, que Él tomó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestro lugar en donde íbamos a ser condenados por Dios, porque estábamos apartados sin Dios, sin esperanza, porque estábamos por medio de la ley era morir. Aquel que peca muere irremisiblemente, hasta que vino Jesucristo el Salvador. Y Él pagó por nosotros, murió en mi lugar, murió en su lugar. ¿Se da cuenta? Entonces nos libró de esa maldición que había sobre el ser humano. ¿Pero a quién libró? A aquellos que aceptaron el regalo de Dios. Y en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Quiere decir que es un don regalo. Don es un regalo de Dios. Y no es por obra, porque yo soy bueno, porque yo ayudo al prójimo, porque yo no robo a nadie, porque yo no miento, dicen algunos, porque yo no, en fin, mire, por más bonito que seamos, por más que nunca hemos hecho nada malo, no vamos a entrar al cielo por las obras, lo está diciendo la palabra de Dios, por lo que hayamos hecho. Solamente podemos entrar a la presencia de Dios por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Un asesino que acepta a Jesucristo puede entrar al reino de los cielos, y usted que fue buenito, que hizo buenas obras, que no mintió nunca, que no robó nunca, se va de cabeza al infierno porque no recibió a Jesucristo. Es seria la salvación. Así que un criminal puede ir al cielo,
Si acepta a Jesús, sí. No hay perdón que Jesucristo no pueda perdonar. No hay pecado que no pueda perdonar, perdón. No hay pecado que no se pueda perdonar. Jesucristo puede perdonar cualquier tipo de pecado y puede entrar al cielo. Pero usted y yo debemos rendirnos a los pies de Jesucristo para poder entrar al cielo. ¿Se entendió? Entonces la Biblia por eso dice, en ningún otro hay salvación. ¿Y por qué? Si yo no soy cristiano, ¿puedo entrar al cielo? Y otra, ¿y por qué? Si yo tengo mi religión, cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiera. Y la verdad, tiene el derecho de creer en lo que quiera. ¿Qué problema hay? Crea en lo que quiera. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Jesucristo hombre, dice, por las dudas que alguno lo disfrace de otro género. Pero quiero decir, hermano, que lo que dice la palabra de Dios es Jesucristo. Para entrar al cielo, Jesucristo. Para tener salvación es Jesucristo. No es ningún representante de Dios en la tierra. No es nadie de alguna religión de las conocidísimas que hay, famosas, que puede entrar al cielo por medio de esa religión. ¿Se da cuenta? Una religión no puede salvar a una persona. El Evangelio no es religión, el Evangelio es salvación que descendió del cielo. Cristo descendió del cielo, el mismo Dios, para darnos salvación. Usted tiene gratitud con ese Dios que le dio la vida eterna, por eso usted está en medio de la congregación donde se adora a Jesucristo y se cree en Jesucristo y se cree en la palabra de Dios y sabemos que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo y nos dio vida eterna. Por eso usted está aquí. Por eso usted, si sigue teniendo y manteniendo su fe, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no se da cuenta todavía? ¿Se da cuenta? Sí. A ver, levanten la mano lo que entendieron. Por favor, así me va a ayudar. Si no, tengo que cambiar el mensaje. Amén. Les damos un aplauso entonces, Señor. Sed agradecidos a Dios por tremenda y hermoso regalo que nos dio. Y la gracia nos reconcilia con Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, ¿no? Que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ve todo lo que hizo Jesucristo por nosotros? Y es un proceso grandísimo todo lo que es la gracia de Dios para hablar. ¿Qué hizo Él? Estábamos lejos y ahora por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, que recordamos recién en la cena, Él nos hizo cercano a Dios, que antes no estábamos cercanos a Dios, y es por gracia, sin merecer absolutamente nada. Él lo hizo todo. ¿Y usted qué tiene que hacer y yo para entrar al cielo? ¿Tiene que pagar alguna cuota? ¿Tiene que hacer algo? No tiene que hacer nada. ¿Cómo nada? Algo tenemos que hacer. Y es rendir nuestra vida a Él. Y vivir agradecido a Dios. Recuerden que no es una religión, no es una filosofía, sino solamente es la persona de Jesucristo. Luego Pablo, en Romanos 6:17, dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea que nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos en pecado, sin Dios, sin esperanza, nuestro entendimiento entenebrecido, sin conocimiento de Dios, no le damos ni 5 de importancia a las cosas de Dios y tomábamos cosas del mundo y frases del mundo, que lo mismo la religión, que la política
y un montón de cosas que nada tienen que ver con Jesucristo. Con las religiones sí tendrán que ver, pero Jesucristo no era una religión. Y entonces dice Pablo que aunque éramos esclavos del pecado en el momento que hemos conocido a Cristo, dice, habéis obedecido de corazón en el versículo 17, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y en el versículo 18, así estando encadenado, ¿ustedes vieron algunas películas cuando se vendían los esclavos en el tiempo de la esclavitud? Que venía una persona y compraba, y lo miraba a uno, y estaban desnudos ahí los empleados, ¿no? Los esclavos, y lo miraba a una, a otra, a un esclavo, ¿no? Y lo elegía a este, al otro, al otro. Y el esclavo ese tenía familia, a lo mejor, tenía hijos y todo, pero era tomado él como esclavo, y a los azotes lo tenía el amo, al empleado, y era empleado las 24 horas del día, no solamente en un momento, ni tenía vacaciones, ni aguinaldo, nada, ¿no? Andaba a los azotes todo tiempo completo. Y esa era la condición figurativa que nosotros teníamos lejos de Dios. Éramos esclavos del pecado. Nos tenía enganchados las orejas y nos llevaba para donde quería. Así es el pecado con las personas. Y en el versículo 18 dice que fuimos libertados, y libertados del pecado ahora, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes eran esclavos del pecado, ahora usted es siervo de la justicia de Dios. Y en el versículo 19, usted es siervo porque hace servicio a Dios. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Que haga un cambio radical en la vida de uno, de un esclavo a ser siervo, de un esclavo del pecado a ser siervo de la justicia. Y el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Claro, no tenía nada que ver con la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora que entraste a ser siervos y en el servicio a Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está diciendo, bien, antes era siervo, esclavo del pecado, ahora sos siervo de la justicia. Antes eras llevado en esclavitud de un lado para otro, ahora estás en el servicio a Dios. Muchas veces uno dice, bueno, no tengo que pagar nada, no tengo que hacer nada, la salvación es gratis. Pero acá dice que tenemos que llevar frutos. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. Eso es lo que nos pide Dios, que nos santifiquemos, que hemos sido apartados en cierto modo para Él. Somos apartados para Él. Él nos sacó de la esclavitud y nos hizo siervos para la justicia, pero somos para Él. Estamos con nuestro amo, que es Jesucristo. Luego dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado en el versículo 23 es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La libertad la conseguimos por Cristo. Él nos liberó de esa condición de ser esclavo del pecado. Nos compró, por eso nos compró por precio, haciendo la figura en forma figurativa de los esclavos que eran vendidos en la plaza pública. Nosotros estamos siendo vendidos por el pecado, al pecado, pero vino Jesús que nos rescató. Y dice, yo voy a pagar por Luisito. ¿Cuánto es Luisito? Y este esclavo ahí, Luisito, Jorge, yo, todos estamos desnuditos ahí, estamos para la subasta pública. A ver, ¿qué pecador nos compraba? ¿Qué otro pecador? Iban para otro dueño del pecado. Y viene Jesucristo y pagó el precio.
yo lo quiero para mí. Ahí cayeron las cadenas, ya no es más esclavo, es libre, lo compró Jesucristo. ¿Cuánto dinero tenía Jesucristo? No, ¿cuánto pagó por usted? ¿Cuánto pagó? ¿Y cuánto seguirá pagando? ¿Y usted cómo vive esa situación? ¿Se entiende o no se entiende? ¿De dónde estábamos? ¿Y a dónde estamos hoy en el Señor? Pero eso puede decir, bueno, es muy infantil. ¿Es infantil eso? Lo dice la palabra de Dios. Y fíjese que nosotros hemos dejado de ser esclavos para ser salvos, y ahora que somos salvos tenemos que dejar de pecar. Porque pueden venir algunas cosas, aunque estaban desnudos, ¿no? Los esclavos podían guardarse por ahí algunas cositas que traía de su esclavitud, y ahora que entró a ser libre y que tiene un nuevo dueño, que es Jesucristo, un nuevo amo, puede haber traído algunas cositas de su vieja vida de esclavitud. O no solamente que pueda tener en sus manos guardar algo, sino dentro de su vida, de su corazón. Guardar cosas, ¿no?, que quedaron de cuando era esclavo. Y dice la palabra del Señor en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué está diciendo si el Hijo os libertares? Porque hay variedad, ¿no? Si podemos buscar la palabra libertades o libertad, diferentes tipos de libertad y libertad. Pero acá está diciendo si el Hijo os libertare, si Jesús te liberta, si Jesús es tu libertador. Jesús tiene un tipo de libertad que las otras libertades no la tienen, no la poseen las libertades humanas. Entonces dice que si el Hijo libertare, vas a ser verdaderamente libre. Muchas veces pensamos en libertad y también imaginamos que la libertad es la capacidad de hacer lo que queramos sin tipo de restricciones. ¿Se dio cuenta? Bueno, yo soy libre. ¿Vio cuántas personas dicen, a mí no me manda nadie, yo soy libre? A mí no me manda mi mujer, está casado, me mando yo. Pajarito, cuidado, fíjese bien. Y dice, mire, sin embargo la Biblia nos presenta un concepto mucho más profundo. La libertad que viene de Dios y de su Hijo Jesucristo es muy diferente a que el ser humano conoce, porque no la conoce. Solamente conocen esa libertad los que están en Cristo. Así que vamos un poquito más. Primera de Pedro 2:16. La libertad que Dios nos da en Jesucristo no tiene licencia para pecar. ¿Se da cuenta? ¿Y entonces qué clase de libertad es? No puedo hacer lo que yo quiero. No, porque la libertad que trae Cristo, la libertad en Cristo y de Cristo, no es la libertad humana y de humanos, es lo que baja del cielo. Y en 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a libertad de Cristo, no libertad humana, y tenemos que hacer lo que agrada a Dios, no hacer lo malo, no pecar, sino como siervos de Dios. Aunque somos libres, esta libertad que tenemos en Cristo no debe ser mal usada. El peligro que algunos piensan que la gracia de Dios le permite seguir viviendo en pecados sin consecuencias. Sin embargo, la libertad en Cristo nos impulsa a vivir vidas santas y consagradas a Él, no en desobediencia. ¿Se da cuenta? Muchas veces porque hay cosas y cositas entre la vida de los cristianos, de los creyentes en Jesucristo. Son creyentes en Jesucristo, pero no entendieron la gracia, no entendieron el sentido fundamental y lo que significa libertad en Cristo y libertad de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Es la verdadera libertad.
esclavos éramos del pecado y en el mundo, y ahora pasamos a ser siervos para la justicia de Dios y no en el pecado. ¿Se da cuenta? Si usted es agradecido, no va a pecar. Si usted es agradecido, no va a ofender a aquel que lo rescató, a aquel que lo salvó, a aquel que le dio la herencia, a aquel que lo hizo hijo o siendo hijo. ¿Cómo está su vida delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Pensó alguna vez? No pensó nunca. A lo mejor no, yo miro Netflix, miro esto, no pienso nada de esto. Pero somos hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos. Entonces vamos a repasar un poquito hasta aquí. Somos salvos por gracia. No es por mérito propio, no es porque hemos sido buenitos. Y el autor de nuestra salvación es Dios. Somos libres, pero en la libertad de Jesucristo y para Jesucristo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amo. ¿Amén? ¿O usted no está desconforme con que Jesucristo sea el dueño de su vida? Por ahí algunos cristianos le hacen un piquete o algo, le hacen una asamblea o algo a Jesucristo, ¿no? Mire, si hemos sido salvos por medio de Jesucristo, no debemos agradecer a otro fuera de Jesucristo. Y acá vienen algunas cositas, algunos consejos, ¿no? Muchas veces que como cristianos tenemos que tener claro. Algunos se dicen cristianos, pero su vida no dice que son cristianos, no conviven como cristianos, no se comportan como cristianos, no tienen una conducta como cristianos. Y sin embargo son cristianos, ¿sí? Son nuestros hermanos, sí. Pero hoy la palabra de Dios viene para que nos demos cuenta y podamos reflexionar. Y si hasta aquí hemos hecho las cosas mal, o no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, paremos la mano, como quien dice, y comencemos a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces hay cristianos que cuando saludan dicen, bueno, te deseo lo mejor, que tenga buena suerte, o suerte en esto, suerte en el otro. Pero está bien, nosotros, la suerte es para nosotros. ¿Qué es la suerte, no? Es algo de juego de azar, en fin, algo tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Con un montón de cosas que otro día, que cuando le hacían mesas y juegos a la diosa Fortuna, que muchas veces ahí está para jugar a Navidad, para jugar a la lotería, para jugar a la quiniela, esto. Él lea la Biblia, ya está, parecía que lo que hacía el pueblo de Israel, pero Dios no lo aprobaba eso, ¿no? Y muchas veces que tenga suerte, ¿sí? Entonces tenemos que bendecir nosotros. No decirle fuerte, ahora como los hermanos que están enfermos, bueno, que tengan suerte, ¿no? O otro dice que tengan buena vibra, ¿no? Por el cristiano que se fue dentro, refaló ahí, ¿qué? Anduvo a las coleadas con el coche. Bueno, pero ¿cómo le que tenga buena vibra? ¿Dónde aprendió? Eso se trajo en el bolsillo, ¿no? Del corazón, algunas cosas de cuando era esclavo todavía, ¿no? Y le quedaban cositas. Otro... hacen otras costumbres, ¿no es cierto? Por ahí cuando muere alguien envían besitos al cielo. Yo digo, visto cristiano también que ven. Otro dice vuela alto, vuela alto. Un cristiano le saluda a vos que se murió, dice que vuele alto. Usted lo mira, dice, ¿dónde va volando? Pero si cuando uno muere, va a la presencia del Señor, el Espíritu va a Dios. Aquí queda el caparazón, queda hasta que venga nuevamente Jesucristo con los redimidos y tome su cuerpo ya glorificado y resucitado. Otra cosa, no entendió nada el hermano. Y no, la hermana no entiende nada. Y bueno, entonces que siga volando alto. Pero no, hermano, fíjese lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que agradecer nosotros a alguien fuera de Jesucristo. Otros le agradecen a la Pachamama, otros le agradecen, qué sé yo. Usted ve cada cosa que se agarra a la cabeza y dice, ¿dónde? ¿A qué iglesia irá? Y dice, no, va a tu iglesia. No. Sí, uy, ¿quién será el pastor? Digo, entonces no. No, hermano, debemos ser cuidadosos y respetuosos con el Señor. Él nos compró. ¿Cómo yo voy a decir una tremenda barbaridad que no tiene lógica? Y estoy compartiendo y cometiendo pecado de idolatría contra Dios.
Mire que Dios desecha la idolatría como el adulterio y la fornicación. Es terrible la idolatría o la invocación a otras cosas que no es Dios y no es Jesucristo. No invoquemos lo que el mundo invoca y cree el mundo, no. Usted y yo hemos sido comprados por precio y nuestro amo y Señor es Jesucristo. Amén. Así que es el único Dios. Por eso dice que ahora cuando usted pasa de ser esclavo a ser siervo de Dios, ya está al amparo de su amo, ¿no? Está al amparo de quien lo recogió, de quien le dio heredad, de quien le dio también la vida eterna. Ese es Jesucristo. Entonces usted le pregunta a Jesucristo y Jesucristo le habla y le dice, hijo mío, hija mía, mirá. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces eso quedó en el hermanito o la hermanita cuando en sus tiempos era esclavo, ¿no? Y andaba allí como Tarzán desnudo y a los gritos, cuando Cristo lo compró, ¿no? Lo compró y lo trajo a la gloria de Dios y pasó a ser siervo de justicia. Ahora su corazón, a lo mejor no pudo traerlo escondido en su ropa porque no tenía, pero en su corazón sí, atesoraba cositas. Y quedaron esas cosas de la vieja vida, ¿no? Y esas cosas malas que había atesorado. Pero cuando está en Cristo, Cristo lo hace bueno, lo convierte, le cambia el corazón, pone un buen corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene cosas buenas en su corazón? Va a hablar buenas cosas. ¿Tiene malas cositas en el corazón? Va a hablar malas palabras, malas cosas, decir esto, lo otro, como habla el mundo, ¿viste? Pero mandalo para y usted hace 2 o 3 palabras y le manda 2 o 3 palabras y lo anda otro. Bueno, entonces eso es la abundancia del corazón. Está tan lleno el corazón, puede estar tan lleno de cosas malas y tan lleno de cosas buenas. Hermano, como cristianos debemos cultivarnos la gracia de Dios en nuestras vidas, no siguiendo las tendencias, modas o costumbres de nuestros tiempos que sean contrarias a la palabra del Señor. Mire, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, que sea santificado. Pero yo no puedo santificar, si yo trabajo con mis compañeros mundanos, mis compañeras mundanas, son todos mundanos, y claro, tenés que salir del mundo para que no sean mundanos, tenés a Marte, tenés que ir. Pero no, entonces vas a encontrar marcianos por ahí. Pero dice que la voluntad de Dios es esta, donde estés, rodeado de mundanos o rodeado de cristianos, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y otro dice, pero yo hace muchos años que yo estoy con mi esposa, ya, en fin. Bueno, hay de todo, ¿no? Lo que va ahí en el corazón. Mire, la santificación es la voluntad de Dios para los cristianos. Implica evitar la fornicación y vivir en pureza. ¿Por qué hablan? Idolatría y fornicación en primer término, préstele atención. Y dice la frase bíblica que os apartéis de fornicación. Es un llamado bíblico a abstenerse de relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Se menciona que la voluntad de Dios es que los cristianos se santifiquen y se abstengan de la fornicación, y se considera una falta de respeto a la santidad del matrimonio y una forma de impureza moral. Cuidado. Dios otorga libertad sexual en la relación del matrimonio. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios. Mire, no entran a juzgar el hombre, a los fornicarios, a los que están en adulterio. No, los juzga Dios directamente. Entonces, en Romanos 1:32 nos habla a los cristianos nuevamente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Y vio la gente, sí, no importa. Y por ahí el cristiano también cierra los ojos y dice, pobrecito, déjelo, que vivan su vida, que si todo el mundo lo hace. No, es así para con nosotros que hemos sido esclavos y ahora estamos en Jesucristo. Los padres tenemos mucha responsabilidad sobre nuestra familia, sobre los hijos. Lea Deuteronomio capítulo 6. Si hemos nacido de nuevo, recibiendo a Cristo en nuestra vida, no podemos rastrear ninguna cosa que perteneció a la vieja vida cuando estábamos esclavos del pecado, o si no, no hemos nacido de nuevo. Cuando obedecemos a Dios, el mundo ya no puede influir en nosotros. Ahora muchas veces dice, sí, pero esto me influye en mi vida, como contaba Sergio esta mañana, ¿no? Allí a la iglesia, en la prédica. Cuando una hermana de esta congregación fue a comprar en el kiosco donde atendía un hermano de esta congregación cigarrillo. Entonces la hermanita se mandaba sus puchitos, ¿no? Y escondidita iba ahí al kiosquito donde no sabía que estaba el hermano que atendía justo en la iglesia, atendía el kiosquito donde iba a comprar cigarritos ella. Una hermana mayor, iba despacito y me pone el dinero y dice, quiero tal marca, ¿no? Y entonces él la mina le dice, oh, hermana, ¿cómo le va? ¡Ay! ¡Oh, hermano! ¡Qué diablo inmundo! Un malo! Y se agarró y se fue, que lo tentó el diablo. Esa tango era terrible que le hacía comprar cigarrillos, hermano. Y la hermana después venía sentada. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Pero si uno le pide al Señor, no hay que esconder las cosas, uno es como es y le pide al Señor y el Señor hace la obra, no le va a pegar en la mano. Yo me acuerdo cuando venía alguien que venía acompañando a la esposa en la iglesia. Yo era chiquito, que se estaba construyendo la iglesia de Morón, y la hermana se había convertido al Señor y el esposo no, era medio reacio, pero le obedecía a la esposa. Decía, tenés que acompañarme el domingo a trabajar, íbamos a trabajar levantar de albañil, ¿no? Y entonces, y él iba, trabajaba y fumaba ahí mientras ponían los métalos, ladrillos, y trabajaba muy bien al albañil. Y fuma. Y nadie le dijo nada, porque muchas veces puede haber algún hermano o la hermana que por ahí no es ni pastor, ¿no? Ni el pastor debe decir esto. Dice, no, pero usted no debe fumar, tiene que dejar de fumar, larga el cigarrillo ahí, ¿no? ¿Vio? Porque hay de eso policías, hermanos policías, ¿vio? Son policías del Señor que están ahí, ¿no? No, pero no debe ser así. Entonces, él lo dejamos que fumó y fumaba. Nadie le dijo nada, se terminó de construir una parte y todo, y después se entregó al Señor. Y eso daba testimonio él, que nunca nadie le dijo que dejen de fumar. Y en esa parte éramos muy legalistas, era fariseo, éramos todos fariseos, ¿no? Esto no haga esto, no haga esto, pa. Nadie le dijo nada. Nadie. El que hace la obra es Dios. Y ahí debemos entender que uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios da el crecimiento. ¿Se da cuenta? El crecimiento lo da Dios, no lo da el pastor, no lo da un hermano, lo da Dios. Entonces, hermano, nosotros no nos apuremos. Si hay alguien que fuma, déjelo, Dios lo va a hablar en su tiempo, como le habló a usted, para que deje alguna cosita que usted también tenía escondidita por ahí, o no, hay cositas que se ven y otras que no. Cuando obedecemos a Dios, el mundo ya no puede influenciarnos. Nosotros los cristianos somos la sal de la tierra y debemos sazonar al mundo con la palabra de Dios. Luego, hay tantas cosas para decirle, pero quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante del Dios. Entonces, lo que es fornicación, adulterio, saben la terminología de cada uno. El Señor no lo permite, el Señor no quiere esto. Estamos ofendiendo a Dios y estamos conviviendo de esta manera. Tenemos que arreglar la situación. No es para venir y pegarnos, pum, sino que a Dios no le agrada. Entonces yo estoy en offside, ¿no? Como en el fútbol. Entonces viene el aviso de Dios y ya me tengo que poner, sí, Señor, voy a arreglar las cosas, voy a arreglar. Señor, te pertenezco. Si yo te amo,
te quiero con todo mi ser. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Cómo no obedecerte? ¿Lo podemos hacer o no? Antes era muy bravo, ¿no?, el asunto, pero debemos renunciar a todas estas cosas. Para terminar, en Tito capítulo 2, 11 y 12. Alguno va a preguntar, ¿y está ese libro en la Biblia, el libro de Tito? No es de mi suegro, ¿no? Sí, el libro. Dice así, en Tito 2, 11, 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciar a la impiedad, las costumbres de este siglo. Vivir en la gracia de Dios implica renunciar y dejar todo que la palabra de Dios nos dice que no lo debemos hacer. No es que uno no quiere, sino es que Dios lo dice. Estamos llamados a vivir la vida que refleja su santidad, amor y libertad, que dice Jesucristo. Los animo, queridos hermanos, a que busquen a Dios cada día y que sean fieles cristianos. Recuerden siempre que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero es un regalo que debemos cuidarlo y cultivarlo. ¿Puede decir amén? Le invito a estar de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos infinitamente toda la gloria y la honra, porque la gracia de Dios, Señor, es un tema muy grande y muy profundo y maravilloso. Te pedimos, Padre, que nos ayude a estar firmes en la fe y en la gracia que nos has dado. Guárdanos, Señor, de tomar el lugar legalista, agregando normas y conductas contrarias a la gracia para alcanzar salvación. Líbranos de abusar de la gracia y de continuar pecando contra ti. Ayúdanos, Padre, a utilizar la gracia que nos diste en obediencia y dejando el pecado para ser salvo. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida y vida eterna, que nos dio la gracia divina para entrar en los cielos sin merecer absolutamente nada. Nos libró de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de justicia y poder entrar en su reino. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Solo a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dele la gloria al Señor.